Bueno, bienvenidas, bienvenidas todas a esta eh, primer taller que en esta nueva etapa de mujeres constructoras de paz. Eh, Sabemos que hoy es un día complicado por, bueno, ser el Día de la Mujer. No nos dimos cuenta cuando lo programamos, pero bueno, nada, seguimos adelante y quienes no estén ahorita se conectarán después o verán la grabación. Eso es, lo importante es que todas nos capacitemos. Muchísimas gracias, Gabriela, por aceptar de nuevo la invitación en este año. Gabriela estuvo el año pasado, pero bueno, quisimos nuevamente retomar por las personas que entraron nuevas a la red. Y además, bueno, Gabriela, como todo, siempre se está actualizando y han cambiado muchas cosas, hay nuevas maneras de ver todo el tema del enfoque. Entonces, bueno, quisimos que ella misma, quien después de el año pasado haber estado con nosotros, pues ha estado en otros talleres impartiendo y al mismo tiempo participando, con lo cual sabemos que pues, esta jornada va a ser novedosa también, inclusive para las que estuvimos el año pasado. Quienes no la conozcan, Gabriela es periodista y profesora universitaria venezolana, feminista, especializada en la fuente educativa y en abordaje de temas con perspectiva de género, experiencia en periodismo de investigación y reportajes de profundidad, fundadora y editora de un semanario local impreso comunitario dirigido a poblaciones vulnerables sin acceso a la información. Esta es nuestra Gaby, porque yo le digo, es nuestra, con mucho orgullo. Y bueno, adelante Gaby. Gracias. Buenos días, mujeres. Buenos días, Eduardo, que está aquí acompañándonos. Hoy eres minoría, Eduardo. Sí, siempre. Bueno, pero bienvenidas todas, haciendo honor a nuestro día y a uno de tantos, porque además, como dice Carmen, bueno, tenemos alguien por allí con el micrófono abierto. Ajá, ya. Ok. Bueno, siempre es importante que hablemos de este tema hoy, la semana que viene, en abril, en junio, en noviembre, en diciembre. Esto es un tema que no se limita a una efeméride, porque además forma parte de nuestra raíz. No sabemos cuánto tenemos enraizado, qué tanto tenemos enraizado nuestros sistemas de creencias, nuestra crianza, el lenguaje, incluso de qué manera lo vemos y cómo estamos abordando muchas cosas que quizás hemos normalizado y que forman parte de nuestra educación. Yo siempre hago esta comparación, esta metáfora, que una vez que uno va entrando en estos temas, en estos asuntos, es como cuando te operan la vista, cuando eres miope o cuando tienes astigmatismo y de repente empiezas a ver todo lo que no veías y empiezas a identificar, es como las antenitas de vinil del Chapulín Colorado. Empiezas a detectar una cantidad de información que antes no se veía, que está normalizada, que está incorporada a nuestro sistema de creencias, pero cuando la ves un poco en perspectiva, que es lo que queremos hacer hoy, pues empiezas a entender que es mucho más que una manera de escribir, una manera de hablar o una manera de comportarse. Es un sistema y es un sistema que está diseñado para generar asimetrías en los cuales las mujeres estamos, por supuesto, en desventaja. Con esta introducción, bueno, nada, quería, por supuesto, agradecerles que se tomen este tiempo y que nos sigamos tomando este tiempo para hablar. Y hoy vamos a hacer varias cosas que son interesantes desde el punto de vista periodístico, porque mucho de lo que nosotros hacemos es producir. Nosotros estamos todo el tiempo apuradas, eso es parte de nuestro trabajo. Estamos montados con agendas que son externas, es decir, lo que pasa afuera es lo que nosotros reflejamos o creemos que es lo que reflejamos. Y también estamos pensando siempre en esto tiene que salir rápido, esto tiene que salir eficiente, esto tiene que salir de la mejor manera posible, pero todo chola. Eso quiere decir que no nos detenemos o que nos detenemos poco a ver cómo lo estamos diciendo. Nuestras 5W, que nunca nos abandonarán en el ejercicio, nos indican que tenemos un qué, un cuándo, un cómo, un dónde, pero muchas veces
no nos detenemos a ver el por qué, que es bastante importante, y en esas 5 W está el cómo. Ese cómo hoy lo vamos a detallar. Vamos a detallar cómo estamos contando a las mujeres, qué es lo que estamos viendo, pero la estamos viendo en toda su perspectiva o la estamos viendo efectivamente con una mirada tradicional, habitual y clásica. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios allí. Eduardo, tienes la, la presentación que me va a apoyar. Bueno, este taller empecemos porque lo llamé comunicar equidad, ¿no? Hay una importancia en el término, el lenguaje, sobre todo para quienes vivimos de la palabra, como todas las que estamos acá. Es importante entender cuando usamos términos. La equidad es un término más completo en cuanto a lo que queremos transmitir cuando hablamos de perspectiva de género que igualdad, ¿no? Entendiendo que, bueno, hay unas corrientes feministas sobre las cuales no voy a entrar porque es demasiado profundo, pero con un café o con un vino les puedo echar ese cuento. Pero, en fin, la palabra equidad nos habla efectivamente de la posibilidad, de las oportunidades, de estar en situaciones y en condiciones que permitan que todos tengamos acceso, independientemente de nuestro género, raza, posición social o lo que sea, para trabajar y generar beneficios, por supuesto, bienestar y tener sociedades más equitativas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comunicar. Y eso es parte de nuestro trabajo, comunicar equidad. Por eso les propongo cómo pensar y escribir en periodismo. Y aquí la palabra pensar es importante porque hay un término que quizás ustedes han escuchado que se llama deconstruir. Esa palabra que está muy de moda, ¿verdad? Pero la deconstrucción es importante. Tenemos que empezar a pensar, aprender incluso. ¿Okay? Entonces, fíjense, Eh, Astrid, tienes el micrófono encendido. ok, gracias. Bueno, les propongo varias preguntas, pero la primera que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo se incorpora esto? ¿Cómo se come esto? Esto yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Estoy trabajando como aprendí en la universidad, como además traigo desde mi propia formación, desde mi propia educación, pero ¿cómo meto yo esto que me están diciendo ahora que tengo que meter en la noticia? ¿Esto es qué? ¿Esto es un nuevo lead? ¿Qué es esto? Pero además, ¿cómo lo expreso? Hay algo que se llama asimetría de poder. Mañana vamos a ver algunas cosas un poco más teóricas, pero porque vamos a hacer ejercicios al respecto. Pero la asimetría de poder, como su nombre lo indica, nos habla de una sociedad y de una estructura en la cual evidentemente no estamos en la misma posición por un montón de factores. Pero también tenemos que preguntarnos dónde están esos sesgos, dónde están en los títulos, están en las palabras, están en la forma en la que hablamos, están incluso en el orden en el que hablamos de la jerarquía, porque la jerarquía para el periodismo es vital, es importantísima. Y este es muy importante. ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Y por qué está entrecomillado? Porque hay que ver lo que nosotros entendemos como nuestro rol. ¿Qué somos las mujeres en la sociedad? Si entendemos las mujeres desde un rol específico, pues evidentemente estaremos replicando y reforzando ese único rol. Hoy vamos a detenernos mucho en cuál es ese rol y dónde está ubicado cada vez que escribimos. Daisy dice que con la lámina anterior debe ser sí, debe ser la señal. Estas preguntas nos las tenemos que hacer todos los días. Esto no puede ser una pregunta de un taller, esto no puede ser una pregunta que nos hagamos los 8 de marzo, esto no puede ser una pregunta que nos hagamos los 25 de noviembre. Tenemos que hacernos esta pregunta todos los días en nuestra cotidianidad. ¿Qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo? Cada vez que nos sentemos frente a la computadora, con la página en blanco, con una pauta, con una nota, cuando estemos frente a una persona entrevistando, una fuente, estas preguntas tienen que estar metidas y dándonos vueltas en la cabeza. Pasa a la siguiente, por favor, Eduardo. Esto es muy importante. Esto es un estudio del
Proyecto Global de Monitoreo de Medios, un informe muy interesante que además deberíamos consultar todos los periodistas año tras año. Estos son los datos de 2020, son los más recientes porque están en un proceso de hacer el corte 2021. ¿Y qué nos dicen estas historias? Estas mujeres que contamos nos revela, esto es un informe general, ¿no? Es decir, no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando del mundo, pero es muy importante porque vemos que como es una estructura, es general, pues nosotros también trasladamos esta idea a nuestra práctica diaria con las peculiaridades del el contexto venezolano. Pero ¿quiénes son estas mujeres? Del total de noticias analizadas, pues 25%, 25% tuvieron mujeres como protagonistas. Eso ya nos habla de algo. Nos está diciendo el número que hay 25% de mujeres protagonizando historias. Pero en la realidad eso es así, corresponde esto a la realidad. Sí, la población mundial está en la mitad y probablemente ligeramente las mujeres somos más. Entonces, ¿por qué las mujeres no están protagonizando noticias y solamente está un cuarto de lo que podría ser? Esa es una pregunta. Ok, pero si vamos a la fuente, vamos a encontrar que los temas deportivos con mujeres como protagonistas, porque sabemos todos cómo se habla de deporte y la industria multimillonaria que mueve el deporte y lo importante que es para los clics de titulares y del tráfico, el deporte, pero vemos que las mujeres están de penúltima en una lista de 60 temas de importancia, las mujeres están de penúltimas. O sea, las mujeres deportistas son las 59, algo así, en importancia. El tercer lugar de temas de importancia, pues son los talleres, cuando están mujeres, perdón, cuando hay mujeres aparecidas, cuando están señaladas como protagonistas, es porque son de belleza, de moda y de estética. ¿Eso qué nos dice? Entonces, la realidad nos dice, pongo comillas acá, la realidad nos dice que todas las mujeres del mundo están haciendo cosas de belleza, moda estética y de deportes muy poquitas. Según eso, según qué es lo que estamos reflejando, ¿no? Porque esto son noticias, esto no son estudios académicos, esto es el día a día. Si además detallamos un poco más este porcentaje, entonces veremos que tenemos todas las mujeres que están en este perfil de protagonistas, están dedicadas en 75% a temas del hogar. O sea, las mujeres están en la casa como en la Primera Guerra Mundial o, no sé, como el siglo XVIII. Las mujeres están en su casa y por eso es que estamos contando a las mujeres que están haciendo cosas del hogar. También estamos viendo que figuran como protagonistas en 2 de cada 10 noticias sobre política. Entonces no están gobernando, no están generando nada, no están haciendo nada. Están en su casa o están maquillándose o están siendo modelos, pero gobernando no están, porque hay 2 de cada 10. Entonces no están en los puestos de gobierno. Esto es lo que nos dice las noticias, por lo tanto entendemos que eso es lo que está pasando en la realidad, si vamos a seguir el número. Y 54% de las noticias pues reflejan temas que hablan de violencia sexual. Cuando aparecen en mayoría es porque las violaron, las mataron o hubo comercios de trata y tráfico con su cuerpo. Eso es lo que estamos viendo. Estas son las mujeres de hoy, de 2020-2021. Las mujeres, según las noticias, son muy pocas veces generan noticias como protagonista porque es un cuarto apenas, hay 75% que no está haciendo nada para protagonizar una historia, según esto, y por supuesto no están haciendo nada relacionado con lo deportivo, es decir, no están vinculados a esta industria millonaria y muy atractiva. Si están o muertas o violadas o siendo bellas o están en la casa. Y por supuesto no están gobernando, por supuesto no están mandando. Estas son las mujeres que aparecen reflejadas en las noticias. Entonces les pregunto, ¿esto es lo que estamos contando?
Esta es la realidad. Si nosotros trasladamos, hacemos una traducción de este número a la realidad venezolana, ¿eso es lo que tenemos? Les pregunto, les dejo el micrófono para ver quién quiere hablar. O el chat, podemos usar el chat también. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No hay nadie por allí? El chat sería más fácil, pareciera. Sí, pueden escribir por el chat y yo las leo por acá. Si hacemos una traducción exacta del número, entonces nosotras ya somos fuera de foco porque ya nosotras todas deberíamos estar haciendo cosas en la casa, no deberíamos estar aquí trabajando. Estamos fuera de norma. Entonces, bueno, fíjense, pueden ir dejando por el chat si este número realmente refleja lo que vemos en la realidad. Vamos a ver la siguiente. El estudio de monitoreo de medios nos dice que, por supuesto, si esto no está reflejando la realidad, hay una brecha. La brecha, entendida, les voy a explicar un poco lo que es la brecha de género, es esta diferencia, este espacio, este abismo, porque en muchos casos es un abismo, que se separa entre la actividad laboral, salarial, productiva de los hombres y el camino que llevan las mujeres. Esta diferencia entre la partida, que es el día cero al nacer niña o niño, ¿ok? Y empezar esta experiencia de vida desde los cuerpos que representamos o desde la experiencia que es ser hombre en una sociedad o ser mujer en una sociedad, esa carrera va así. Y cada vez que vamos separando y que alguna cosa pasa para disminuirla, pues viene un elemento de estructura que va echando para atrás. Si vemos el dato, vemos que más o menos como unos 60 años nos va a tomar. Es decir, una vida, la vida de alguien se puede ir tratando de esperar, si fuese un asunto de esperar, sabemos que no, sabemos que tenemos que tomar partidos, sabemos que tenemos que generar cambios, pero imagínense el tiempo que se tardaría en equilibrar de una mínima manera esta brecha de género. En los medios, si hablamos de la salarial, es otro abismo, si hablamos de la laboral y de la profesional, otro más. Vamos a ver la siguiente, Eduardo. Esta es la tabla a la que les hacía mención y allí estamos viendo cómo parte de los temas o de los que son considerados temas importantes para los medios de comunicación están en los últimos lugares y vamos a ver los que están en los primeros lugares. Estos temas son los que tienen a las mujeres como protagonistas y ven lo que les mencionaba hace unos minutos del tema deportivo. Entonces, cuando revisamos y empezamos a pensar cómo las mujeres están apareciendo en los medios de comunicación, entonces vemos que hay una diferenciación importante incluso en lo que eligen hacer, ¿no? Porque todos queremos aparecer o por lo menos queremos destacar, pero entonces las que tienen habilidades deportivas, que por supuesto están contadas como extraordinarias, ya vamos a hablar de las extraordinarias, pero cuando vemos a alguien como tenemos una Yulimar es una extraordinaria, está fuera de liga. Pero ¿qué pasa que Yulimar sea extraordinaria? Que es inalcanzable. Se convierte en una excepción. Es aquella que, bueno, no sé, vino de otro planeta. Entonces, el deporte aparece con las extraordinarias, pero no vemos que hay una cotidianidad en la cual hay un montón de mujeres haciendo deporte. Entonces, pareciera que las que aparecen son fuera de liga, vinieron de el planeta Plutón. Vamos a ver la siguiente lámina. Estos son los 10 últimos temas. Este material lo tienen a disposición allí en las referencias, yo se los voy a dejar. De verdad que vale la pena que nos tomemos el tiempo de revisarlo. Es una presentación, por supuesto, bastante extensa, pero les va a servir de fuente, les va a servir como insumo para trabajar
pero además nos va a mostrar el panorama en el que estamos trabajando. Esto está muy bien determinado con las áreas y los países y las regiones, pero además nos permite a nosotros hacer un rastreo de qué cosas estamos replicando y en qué estamos cambiando. Si ven los 10 últimos temas, van a ver que las mujeres, por ejemplo, los temas de salud, de epidémicos, pareciera que a las mujeres no le afectan, pero sabemos, porque las investigaciones lo indican, que cuando hay epidemias como lo que ocurrió con el COVID y nuestra propia realidad, sabemos que a las mujeres les impactan de manera diferenciada. Pero ¿por qué no están entonces en las noticias? Hay una diferencia, hay un quiebre allí entre lo que vemos en el día a día, lo podemos ver en nuestro entorno, las personas que entrevistamos, en con quien hablamos, en lo que pasa alrededor, pero no lo estamos viendo reflejado y somos nosotras mismas quienes lo estamos generando. Ok, vamos a ver la otra. Entonces, fíjense, todo esto cae en una historia que se llama estereotipos. ¿Por qué? Porque ¿son las mujeres realmente las extraordinarias? No. Sabemos que hay muchas mujeres haciendo cosas y sabemos que las mujeres hacen cosas en todos los ámbitos. Sabemos que están en la política, sabemos que están en los deportes, sabemos que están en las artes, sabemos que incluso son líderes que resuelven un montón de cosas, pero no las estamos viendo. Es decir, no las estamos contando. Pero cuando aparecen, las tenemos en 4 modelos. Tenemos 4 Barbies allí. La supermujer, que además a este país le encanta la supermujer. Tenemos esta historia de que somos el exportador de Miss Venezuela, las mujeres más bellas, increíbles, maravillosas, entaconadas, pero además nos ganamos 47 certámenes de belleza simultáneamente. Esa nos encanta. Pero además, no solo esa, sino que cuando no estás en esta liga estética, pues eres mamá, emprendedora, trabajadora, tienes negocios, crías 5 muchachos, o sea, la capa y vuela. De hecho, físicamente, cuando ustedes eligen, muchas de nosotras vemos representaciones de estos textos, usan imagen de una mujer con una capa súper poderosa y con muchas manos, así como las divinidades hindúes, haciendo toda multitasking. Esa representación tiene una validación muy positiva. Sin embargo, vamos a revisar, ya vamos a ver un video sobre eso, cómo esto va en detrimento de nuestra propia imagen. Cuando no son super mujeres, son madres, porque están cuidando, porque están dando amor, porque están siendo bendecidas, protectoras, o son víctimas, como ya les mencioné hace unos minutos, es decir, las mataron o las violaron, así aparecen bastante, en bastante proporción, o lo que les mencionaba, son extraordinarias. Vamos a ver el video, muy cortito, es un videíto de 2 minutos. Los estereotipos de los medios son muchos y muy variados, pero si tuviéramos que hacer un resumen, yo diría que hay 4 o 5 muy importantes, ¿no? Los que dominan. Uno es el de la mujer superwoman, la mujer joven, guapa, atractiva, sexy, delgada, maravillosa, que es el modelo ideal de mujer que es el único o uno de los pocos que domina actualmente en el entorno de los medios de comunicación. Ese es el dominante. Después hay otro, aunque no tan importante, pero también todavía, el de la mujer cuidadora. O sea, la mujer que también puede ser joven y tal, pero fundamentalmente se dedica a cuidar de los otros, a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos, a cuidar del entorno, a cuidarse ella, es decir, la mujer cuidadora. Pero también hay otro que es la mujer víctima. O sea, la mujer víctima es la que presentan como a la que le pasan cosas. La mujer
pasiva. No es una mujer activa a la que le pasan cosas por querer hacer algo, sino como una especie de drama que no sabe cómo afrontar, ¿no? Es decir, la mujer que necesita ayuda, la mujer vulnerable, la mujer sumisa, la mujer que no sabe realmente cómo gestionar la vida y cómo gestionar los conflictos o todo esto. Y hay otro que es muy importante, que es la mujer excepcional. Es decir, los medios de comunicación presentan, sobre todo en la información, no tanto en la publicidad, en la información la mujer como alguien excepcional. Por tanto, lo que se divide es entre las mujeres excepcionales y las que no lo son. Es decir, no se destaca, una mujer es nombrada primera ministra de un país o directora de un organismo, no se destaca el nombramiento por sus capacidades o por su trayectoria, sino porque es mujer. Luego, implícitamente, la información está destacando o está diferenciando las mujeres excepcionales, es decir, esta mujer es nombrada tal porque es una mujer excepcional, pero eso incluye una diferencia y una división entre las que son excepcionales y el montón que no lo son. Entonces, esto, si miras con atención la información, verás que normalmente se pone en relieve mujeres que tienen éxito, mujeres importantes, mujeres con poder, pero todas como si fuesen excepcionales, cosa que no ocurre con los hombres. Es decir, los hombres no dicen, un hombre ha sido nombrado presidente del gobierno. No pones el acento en que es un hombre, por tanto no estableces diferencia entre las capacidades de los hombres. Este material que está a disposición también para ustedes, lo pueden revisar, es varios micros que hablan un poco de todos estos elementos que vamos encontrando dentro de los medios de comunicación, clasificados entre estereotipos y abordaje de violencia y de cómo presentamos a las mujeres en estos rasgos. Entonces, fíjense, les decía, así como mencionaba, como escuchábamos en el video, veíamos que hay un elemento de las 4 grandes organizaciones de la mujer, es decir, cómo organizamos el mundo. La organizamos en la casa, la organizamos cuando está en la calle es porque es víctima, o sea, salió a la calle, se atrevió a salir a la calle, por lo tanto, mira lo que le pasa a las mujeres que están en la calle, o hizo algo súper increíble, está fuera de liga, pero hay un montón que no, y por supuesto, la que lo hace todo o está llamada a hacerlo todo, que es la supermujer, que además es ideal y al cual aspira muchas otras mujeres que tienen como referencia a esta, porque lo que vemos es que estas mujeres hacen todo y lo hacen bien, ¿ok? En Venezuela, esto es lo que yo llamo la mujer echada para adelante, ¿no? Tenemos una representación un poco más criolla, pero esta idea de que la mujer echada para adelante venezolana es todoterreno, es 4x4, y lo decimos con un acento tan maravilloso, como tan bueno, tan destacado, o lo que hacemos es decir y reforzar desde el periodismo que eso es lo que está bien, que no importa que estés sola, que no importa que tengas triple carga laboral, que no importa que no se te reconozca como jefa de hogar a pesar de que eres la que llevas la casa, que no importa que haya irresponsabilidad paterna y la crianza recaiga sobre las mujeres. Tú puedes porque todas lo han hecho, todas lo hemos hecho y lo vamos a seguir así. Y desde los medios de comunicación seguimos reforzando la idea de esa mujer echada para adelante como una figura aspiracional a la cual hay que llegar y a la cual hay que venerar. ¿Okay? Esa mujer que hace todo solo está bien. ¿Okay? Y esto es muy importante porque es uno de los estereotipos venezolanos más peligrosos, porque al final termina reforzando la idea de que los hombres son accesorios y que si no están, no pasa nada. No hagan su trabajo porque igual nosotras lo vamos a hacer. ¿Ok? La siguiente, Eduardo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sabemos que en línea es un tema, pero bueno. Les quería hablar un poco de este concepto que se llama la semántica de los términos, porque bueno, para nosotros en el periodismo es muy importante el uso de la palabra, saber cómo utilizamos la palabra. En la semántica de los términos hay un trabajo, una investigación muy interesante que les recomiendo, está también a disposición en los materiales que van a tener allí, que les voy a dejar y mañana vamos a tener toda la lista de lo que utilizamos.
Hay dos investigadoras, Aurora Marco López y Carmen Alario Trigueiros, hacen un trabajo que se llama, una investigación, se llama El discurso del drag como representación de un determinado modelo del mundo. Esto lo traigo a colación porque yo sé que nosotras somos defensoras del lenguaje y la RAE habló y ahora todos nos estamos matando por el solo con acento, gracias, la RAE lo dijo, ahora sí es válido, ¿ok? Y es importante que entendamos quién es la RAE. O sea, la RAE es una institución, pero también son personas que hacen esa institución, ¿ok? Y bueno, no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero adivinen qué. La RAE hay un montón de hombres blancos viejos. Adivínenlo. Increíble. Nunca antes visto. Entonces, esa mirada de la RAE, más allá de lo académico, tiene una carga, por supuesto, social que denomina el mundo. Y esto hay que tomárselo muy en serio, porque hay maneras de entender que ciertamente hay una estructura académica que va detrás de eso, pero que no es ajena y que no es inocente. ¿Ok? Entonces, las investigadoras hablan del género gramatical y dicen que es importante revisar cómo la cuestión de género está empleada dentro del discurso. Para nosotros es súper importante, porque nosotros podemos incluso revisar conceptos de cómo a una cosa se le llama de una forma, y lo hemos visto con muchos ejemplos, por ejemplo, lo que significa zorro y lo que significa zorra, lo que significa perro y lo que significa perra. Y sabemos la carga semántica que hay cuando hablamos de términos y no es inocente. Entonces, hay que empezar a ver esto con una mirada mucho más crítica, a pesar de que sea una institución académica por la cual nos regimos y por la cual además respetamos muchísimo, ¿ok? Yo Gaby, defiendo, dígame. una pregunta que hablas ahorita con el tema de perro y perra, pero en el diccionario sale esa acepción que estoy imaginando de perra y de zorra. Sí, aparece como una acepción de coloquialismos. Su madre. Aparece la definición correcta, pero como la RAE agrega otros usos y entonces dice acepción de coloquialismo, mujer fácil, no sé qué. Caramba, qué bello. Sí. Vamos a hacer un ejercicio para mañana, lo voy a preparar hoy y se los voy a traer para que veamos cómo está reflejado en las acepciones. Hoy lo hago y mañana lo revisamos. En fin, entonces les decía que esta concepción tiene una carga muy importante y nos habla de dos mundos, el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Esto es una división importantísima porque nos habla incluso de cómo hemos cambiado las denominaciones. Antes decíamos, bueno, el mundo de lo doméstico es de las mujeres, por supuesto es lo privado, pero ¿qué generó esta idea de lo privado? Bueno, que las mujeres la mataban dentro de su casa y no pasaba nada, pues era un problema de ellos. Y esto ha generado todo un debate sobre por qué la salud de las mujeres no ha sido parte de las líneas políticas públicas. Porque bueno, esto le pasa a las mujeres, pues, o sea, la regla, ay no, chulo, no se habla de cochino, periodo, fufu, parir, bueno, ajá, pero, ajá, eso tampoco es que vamos a estar hablando de eso. Entonces, la clasificación del mundo público que está asociado a lo masculino, a lo activo, a lo exterior, también lo trasladamos a los medios de comunicación y cuando hablamos de lo público, empezamos a pensar que las mujeres, cuando son mujeres públicas, están expuestas. Bueno, pero ella se metió en la política, o sea, podemos decir lo que nos dé la gana porque es una mujer pública, ¿sí o no? ¿Decimos o no? Decimos eso. Eso está asociado a la idea de la semántica de los términos, que lo privado es privado, pero no siempre lo privado está asociado a lo masculino. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, les decía, la representación importa. ¿Y por qué importa? Porque nosotros estamos viendo, creciendo, criando con imágenes. Estamos pensando en que de alguna manera lo que se refleja afuera es lo que es la realidad. Si yo no tengo referentes, y lo estamos viendo incluso con las películas, con este replanteamiento que ha tenido la industria de Hollywood
de la representación y lo importante que es para las niñas y para las adolescentes y para las propias mujeres decir, esto es importante, esto pasa y esto me pasa a mí. Yo les voy a contar, me voy a poner anecdótica 2 minutos, pero les voy a contar que una de las cosas que a mí hace como, mi hija mayor tiene 14 años, pero hace como 12 años más o menos, yo descubrí una cuenta que se llama Malas Madres. Y para mí fue una revelación, porque yo sentía que estaba acompañada. La idea de que otras mujeres sintieran lo mismo que yo y les pasara lo mismo que yo, y que ahora libremente podamos decir, esta vida no me gusta, así como está diseñada, y es una porquería, era importante, porque nos permitía tener algo, un espejo de representación. Esta idea de que las mujeres tenemos que ser impecables, perfectas en todos nuestros roles, es un rol muy reforzado desde el periodismo. Y tenemos que empezar a pensar qué tanta carga le estamos sumando nosotras mismas a estas ideas. Entonces, cuando les decía, hablábamos hace unos minutos del estereotipo y de los grandes organizadores universales de qué hacen las mujeres, las veíamos siempre como madres cuidadoras, obviamente, en este rol muy relacionado incluso con lo religioso, de que son la madre, que protege, que sufre, además relacionada con el sacrificio. Siempre tenemos una madre sacrificada, sufrida, o sea, las madres no disfrutan la maternidad, las que reflejamos están, no le han puesto 50 veces más que otras y les ha costado millones más que otras. O sea, las mujeres que hemos sido madres en una maternidad reposada, no estamos tan bien. O sea, tenemos que tener algo heroico. ¿Cómo tú vas a tener una maternidad tranquila? ¿Qué es eso? Eso no es así. Y si no, son divas. Esta idea de que las mujeres son divas en Venezuela tiene muchísimo peso. Y sabemos que eso nos pasa cuando salimos, apenas ponemos un pie en el país, afuera, en Cúcuta, tenemos que llevarnos la banda de Miss Venezuela porque es que todas tenemos que ser divas, maravillosas, fabulosas, divinas, pelo perfecto, maquillada, porque imagínate tú cómo no vas a llevar ese gentilicio divino al mundo, ¿ok? Imagínense la carga que le asociamos. Lo tenemos allí en las chicas polar, lo tenemos en la idea del Miss Venezuela, lo tenemos en la idea de las actrices, de estas mujeres bombas sexy que son fantásticas. Allí les dejo algunos ejemplos, son unos links que pueden revisar, pero quiero que abramos esa, la de chicas polar. Vamos a verla unos minutos. ¿No tiene internet? No me Debe lo ser, carga. claro, debe ser que tú no tienes Está el, bloqueado. sí, Bueno, pero igual todo este material ustedes lo van a tener. Pero vamos a ver los titulares. Nada más en los titulares ya reflejamos mucho de lo que pasa. El titular, el primero es Chicas Polar 2022, representando el orgullo de la mujer venezolana. Bueno, yo de verdad las felicito si van al gimnasio y están y si miden más de 1,70, pero yo cero, o sea, yo fracasé como venezolana, cero orgullo de mujer venezolana porque de chica polar nada. Yo lo único que tengo de chica polar es los viernes cuando me caigo a birra, más nada. Pero de resto, imagínense lo que significa decir que el orgullo de la mujer venezolana es ser una chica polar, absolutamente aspiracional, algo demasiado difícil que no es alcanzable para el 90% de las mujeres. El otro titular que tenemos allí es increíble, además me gusta cómo lo ponen en mayúscula, es que es increíble que una directora de orquesta haya ganado un concurso, increíble, nunca, o sea, ¿cómo nos vamos a imaginar esto? Esto no pasa. Esta directora de orquesta ganó un concurso de la Filarmónica de París y bueno, el titular ya en sí mismo no necesitaba esta mayúscula sostenida como, Dios mío, maravillados de esta excepcionalidad. La otra es, ¿por qué las empleadas de servicio han sido las trabajadoras más afectadas con la pandemia? Los hombres parece que no hacen nada de servicio. Es decir, el servicio lo hacen las mujeres. Porque allí sí no peleamos por el inclusivo. Allí sí no estamos peleando de las y los. Allí sí son solo las mujeres y la foto es, por supuesto, una mujer. Los hombres no hacen trabajo de servicio. Esto es las mujeres. Y el último titular es
La crisis ha afectado lo más sensible, lo más protector que tenemos en la sociedad venezolana, la familia. Vuelve otra vez la mujer a su lugar, a cuidar, a estar allí, a proteger, a tener hijos. Este titular y estos titulares lo que nos hacen ver es que necesitamos volver a poner las cosas en su sitio cada vez que se salen del lugar. ¿Ok? Si ven el siguiente, sí, ese Eduardo, ven que ese rol refuerza el estereotipo, lo que hablábamos arriba. Si yo voy y me detengo a hablar de las mujeres y las mujeres que elijo o que entrevisto, esta es una jubilada. El titular dice, sí, tendré que lavar la ropa a mano. El testimonio de una jubilada por el alto precio de los electrodomésticos. Esto es el clásico, a mamá regálale una licuadora. Es el clásico, la oferta clásica de DACA y de todas las ventas de electrodomésticos. O sea, la jubilada, la verdad es que ese es el problema que tiene, electrodomésticos y lavar. No es su salud, no es que vive una vida precaria, no es que está dentro de un sistema social en el cual no se le respetó sus garantías como trabajadora y no, nada de eso. Es que no puede, es que tiene que lavar, porque eso es lo que hacen las jubiladas, lavar. ¿Ok? Entonces, fíjense que ni siquiera es un asunto de lenguaje, es un asunto de foco. O los hombres no lavan, porque obviamente en esa casa no está ella sola. Y si no tiene lavadora, los hombres no pueden lavar a mano. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos que probablemente no hay nada malo en el titular, nada incorrecto, pero en concepto en sí mismo ya tiene una carga semántica importante. Ahí teníamos, vamos a ver la siguiente. Esta es una propuesta que hace ONU Mujeres. Tiene un hashtag que les recomiendo que lo sigan, se llama numeral titulares sin sesgo. Es importante porque ellos han hecho una revisión de cómo están titulando medios en el mundo y de qué realmente cuál es el contenido que está escondiendo, ¿no? Este es un titular español que dice, mujer queda embarazada cuando llevaba 10 años en coma. Y la propuesta que hacen es mujeres violadas mientras estaba en coma, porque alguien que está en coma no queda embarazado. Y de entrada, ahí hay una mirada distinta, ahí hay un foco, ahí hay una elección en lo que decimos, ¿ok? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Estamos allí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Cuando son divas, siempre divas, pero no tanto. Este es el mismo medio. Bueno, quedó cortado allí, pero es el mundo.es. Si ustedes ven el titular, ven que Mick Jagger es padre de 8 hijos, es abuelo, es bisabuelo, tiene una operación de corazón, miles de horas de rock and roll y mucha química. Cumple 76 años demostrando que le queda cuerda para rato. Mick Jagger es un rockstar. Pero Madonna es una abuela. Madonna, retírese, abuela. El mismo medio. Madonna tiene 64 años, es decir, 12 años menos que Mick Jagger. Pero, o sea, doñita, vaya para su casa a tejer. Aunque sean divas y aunque estemos hablando de la máxima super pop star con una carrera envidiable e incomparable, igual es tratada con la mirada de género. Esto es el mismo medio de comunicación, ¿ok? Y bueno, este ejercicio yo cada vez lo hago más y cada vez me detengo más porque se ha disimulado, pero ahora tengo las antenitas, lo detecto con mucha rapidez y las invito a que también hagan. Como las mujeres que están en el poder son unas intrusas siempre. Siempre las mujeres que llegan, ¿se acuerdan que en el primer dato veíamos que eran 2 de cada 10? Es decir, 2 rarezas que lograron llegar al poder. Bueno, si esas 2 rarezas que no reflejan lo que es, porque ya vemos la cantidad de ejemplos, pero dice Delia que según los estereotipos las mujeres no tenemos derecho a envejecer. No, ¿cómo vas a envejecer, Delia? ¿Cómo se te ocurre? O sea, no. O sea, abuelita siempre. Y cabe que destacar que Madonna ni siquiera es abuela, pero va.
Pero les decía que si estas mujeres políticas que estamos reflejando, estas mujeres que son parte de la idea de que están en el poder, es como que, bueno, déjame ver qué es lo que estás haciendo ahí. Vamos a fiscalizarte, porque tampoco es que estás aquí de la nada. Vamos a ver qué es lo que haces, ¿no? Vamos a ver si podemos ver este primero. Es un clip de Instagram, ese, el primero. Vamos a ver si nos abre. Esto es una reunión que tuvo la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y la primera ministra del momento de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ¿no? Vamos a ver si nos abre. Sí, ahí está. Vamos a ver. You're similar in age and, got a lot of, common stuff. My first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age. We, of course, have a higher proportion of men in politics. It's reality. Because two women meet, it's not simply because of their gender. Yeah, we are meeting because we are prime ministers, of course. Bueno, no tengo ni que decirlo. Es decir, un periodista le pregunta si se reunieron porque tienen edades similares. Ay, son como amiguitas. Y están en una rueda de prensa donde están con los parales, o sea, el atril dice primera ministra representando al país. Es decir, la pregunta incluso habla de que el sesgo no ha escrito la nota y ya de entrada dice, pero ¿por qué estas dos señoras tan chéveres se estarán reuniendo? ¿A qué será de qué hablarán? ¿Será que van a comprar ropa? Y fíjense cómo cada vez más esto es detectado y señalado porque es básicamente inaceptable, ¿ok? Pero además a la pobre, Jacinda Ardern, o sea, la persiguieron y la fiscalizaron en todos los niveles habidos y por haber. Y bueno, por supuesto, pasó lo que iba a pasar, porque ¿cómo vas a estar aquí de intrusa, no? Y finalmente Jacinda Ardern renuncia y el título de la BBC News es ¿pueden las mujeres tenerlo todo realmente? No, claro que no, miren a Jacinda. O sea, se quiso meter en estas lides y se tuvo que ir porque no pudo con la fuerza, con la pela, porque bueno, porque las mujeres son así, pues. O sea, no aguantan con esto. Y si ven el ejemplo, vamos a ver un momento la anterior, Eduardo, la lámina anterior. Si ven el ejemplo, hay muchas maneras sutiles y otras no tantas, como esta pregunta tan evidente de por qué dos primeras ministras se están reuniendo a hablar cosas de qué hablan estas mujeres. Pero hay otras maneras un poco más sutiles y otras más agresivas de señalar lo intrusas que son en el poder. Muchas veces son infantilizadas, muchas veces son masculinizadas, desde, bueno, es la historia que ha cargado Margaret Thatcher durante toda su historia, bueno, que era de hierro, que era mala, malísima, que era peor que los hombres, que no era sensible. Bueno, es una estructura que obliga a las mujeres a masculinizarse para obtener respeto. Las banaliza y algo muy importante que yo siempre, que no había notado y que ahora veo con mucha frecuencia, es que a las mujeres líderes mundiales las llaman por su nombre de pila. Eso es una manera de minimizarla, porque es como, o sea, a nadie se le ocurre decir en una rueda de prensa, mira, Barack, ¿cómo está el asunto? Y, mira, Donald, y la guerra, mira, Nicolás, ¿cuándo vas a subir el sueldo? No lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos nunca en nuestra estructura. Por más que podamos ver a los hombres como unos líderes negativos, por más que sean criticados, jamás los llamamos por su nombre. Siempre podemos decir de Trump lo que sea, pero jamás nadie nunca dijo Donald, porque siempre se respeta la majestuosidad de su cargo, igual en el caso de los venezolanos. Sin embargo, cuando las mujeres son líderes, las llaman por su nombre. Y entonces vemos este caso, por ejemplo, en este momento, en este titular, Cristina Fernández y Hillary Clinton. Cristina era presidenta de Argentina y Hillary era secretaria de Estado. Y bueno, el titular era Cristina y Hillary, dos amiguitas que se encontraron. Y cuando vemos
la nota, observamos que incluso por estructura periodística, nosotros tenemos el entrenamiento de usar apellido. Es decir, eso ni siquiera es algo que hacemos conscientemente. Por apellido, nosotros identificamos a todas y cada una de las fuentes. Sin embargo, cuando son líderes mundiales, nos tomamos estas licencias igualadas de ponerles por su nombre de pila. Entonces, el titular es Cristina y Hillary. Imagínense que ese titular fuera Donald y Nicolás. Donald y Nicolás se encontraron en la cumbre de presidentes. Eso es posible. ¿Ustedes ven un titular de esa manera? No pasa, a pesar de que lo vemos como líderes negativos. Y bueno, por supuesto, las mujeres siempre están vestidas porque, bueno, o sea, tú no vas ahí, tú no vas a ser una líder mundial mamarracha, tú tienes que estar vestida bella, fantástica, superpoderosa, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cantidad de un género periodístico dedicado a vestidas para el poder, quién diseñó, qué diseñador viste a no sé quién, qué zapatos usa zapatos, carteras, todas esas cosas, todo un género dedicado a eso. Y lo más importante, por supuesto, es lo que comen las mujeres. En este caso, Amal Clooney, que realmente bueno, es la esposa de George Clooney, pero ella no es famosa por eso. Es una mujer, es una abogada de altísimo nivel, internacionalista, que además ha liderado negociaciones en el conflicto del Oriente Medio. Y bueno, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué tan importante es eso? Lo importante es que Amal es flaca, que comer Amal para ser tan flaca. No que tanto en el Oriente Medio nada. Amal es flaquísima, yo quiero saber cómo es que es tan flaca. Este tipo de cosas que además titulan por qué come durante el día, no solamente la minimiza, sino que la limita a que lo importante es que ella es la esposa de un actor y es flaca. Y eso ni siquiera hemos leído una sola letra. Eso está en el titular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, el tema de las esposas siempre es un clásico. Esto que le pasa a Mal, le pasa a todas. Bueno, tiene que ser la esposa de alguien. ¿Cómo vas a andar por la vida soltera sin casarte? Pues tienes que estar casada. Y si eres una líder mundial o una líder en el ámbito político, también eres una intrusa. Este ejemplo ya lo vio Carmen y se indignó, pero lo vuelvo a poner para que se indignen nuevamente. Esto es una noticia esto es una foto, perdón, de una noticia que ocurría en 2016 y el contexto de la noticia es el siguiente. Era la primera vez que una mujer se declaraba vencedora en la nominación del Partido Demócrata. Es decir, Hillary Clinton estaba haciendo historia, era su noche, era absolutamente su momento. Pero si leen la leyenda, van a ver que Bill Clinton celebró el momento junto a su esposa. ¿Estás indignada, Carmen? Otra vez. Ay, otra vez. No, o sea, quiero matarlos. Entonces, fíjense, esas son elecciones pequeñas, pequeños cambios de foco que no requieren que vayamos a estudiar maestrías, ni requieren que vayamos a la lucha feminista profunda, no. Es solamente detenernos en por qué es importante Bill Clinton. ¿Por qué Bill Clinton, que ni siquiera estaba en la carrera política, es el que tiene nombre y Hillary es la esposa? Si es su noche, es ella la que está protagonizando. Era indiscutible y sin embargo se reduce a ser la esposa de Bill Clinton. Vamos a ver la siguiente. Hice esta selección porque en otro taller que estaba dando, mucho de lo que pasaba con las mujeres venezolanas tenía que ver también con esta nueva narrativa de la migración, ¿no? Y la migración es un tema que, bueno, está en proceso, lo estamos explorando como país, como sociedad, estamos viendo qué migrantes somos, qué historias contamos, y es una narrativa que está en proceso. Pero evidentemente la migración le pasa como a todos los fenómenos sociales que tienen, bueno, un foco de la mayoría de las veces ya predeterminado. En este caso quería que viéramos esto porque estas son todas imágenes de notas relacionadas con migrantes.
o con mujeres que están en situaciones de tránsito, ¿no? Y me llamaba la atención la selección de la foto. Aquí no hay texto, pero bueno, nosotros sabemos que hacemos una integralidad desde el titular, elegimos la foto que va, por donde abrimos, todo esto, ¿no? Y las elegí porque me llamaba mucho la atención que todas estas mujeres se ven precarizadas, se ven golpeadas por la vida, pasando trabajo, con el muchachero guindado, con el perolero. Las de arriba, las que están arriba a la derecha, fue una redada de mujeres que estaban en Cúcuta, algunas habían sido encontradas en lugares de prostitución y otras habían sido víctimas de trata, de explotación sexual. Y si observan la elección de las fotos de estas notas y de muchas más, verán que la mujer está en su peor momento, o sea, desgreñada, destruida, arrasada por la vida, ¿verdad? Y esto me llama la atención porque tiene mucho que ver con lo que nos decía la experta del video, Juana Gallegos, de la idea de esta mujer que no sabe cómo gestionar la vida, que le pasa todo, que siempre está en la mala, que siempre está desbaratada, sufriendo, que todo le pasa, todo le sale mal, ¿ok? Y es una contradicción que por un lado le decimos a las mujeres, si vemos la imagen de la esquina inferior derecha, vemos que esta mujer tiene 4 niños a su cargo, un bebé, un bolso, un perolero, como siempre, ¿no? Pero entonces la vemos como la mujer echada para adelante. Mira cómo esta tipa se fue a migrar con 4 muchachos chiquitos para adelante caminando por la frontera. Pero a la vez, la imagen que nos refleja, que es vulnerable, que está en su peor momento, que es, bueno, que está en la inmunda, ¿ok? Entonces, elijo las imágenes porque también no solo los titulares dicen, la imagen que elegimos, cómo lo vemos, cómo presentamos, quiénes son estas mujeres que estamos narrando en nuestra nueva historia de migración que forma parte y que formará parte de la historia contemporánea de Venezuela. Estas son las mujeres que van a quedar retratadas en la hemerografía. Estas mujeres empobrecidas, precarizadas, prostituidas, con el muchachero. Estas son las mujeres que están narrando la migración venezolana. Y alguien me preguntaba, ¿pero esto es cierto? Claro, nosotros no vamos a producir esta foto ni vamos a contratar mujeres para que se paren ahí. Esto es cierto, pero esto es lo único que hay. Estas son las únicas migrantes, esta es la condición principal que vamos a enfocar. No deja de ser importante, por supuesto, porque queremos generar cambios y impactar en estas vidas, pero también tenemos que entender que este es el rastro que estamos dejando y estas son las mujeres que vamos a ver de aquí a 10 años. Estas son las mujeres migrantes de este país hoy en día. Gaby, pero ¿y cómo podría ser una imagen que refleje la migración? Ya la vamos a verla, ya vamos a hablar. Entonces, bueno, fíjense que esta idea de lo que le pasó a Jacinda Ardern cuando le preguntaba al periodista, pero qué raro esto, ustedes dos hablando, amiguitas, ¿no? Bueno, era ridículo señalarlo porque estaba totalmente fuera de lugar, pero muchas veces no vemos esta idea, ¿no? Y decíamos que cuando desnormalizamos, cuando empezamos a tener esta operación de ojos en la que nos quitamos la miopía, empezamos a ver lo que no habíamos visto antes, estamos desnaturalizando lo establecido. Y hay un sistema súper simple, súper chévere, que a mí me gusta mucho y lo hago a cada rato, que es la regla de la inversión. Este ejercicio ya lo habíamos hecho, pero nunca está de más. Es muy simple y significa solamente, implica cambiar lo masculino por lo femenino en un titular o en una historia ya organizada, ¿no? Cuando decimos el alcalde y su mujer inauguran una plaza, bueno, pensar que al revés sería la alcaldesa y su hombre inauguran una plaza. Eso es lógico, eso suena ridículo. Ese es mi medidor. Yo empiezo a ver y digo, pero esto no tiene ningún sentido. Claro, tampoco tiene ningún sentido que el alcalde y su mujer vayan a inaugurar una plaza, porque seguramente, qué relevante podría ser que el alcalde tenga una esposa, que además es una esposa, o una pareja, o qué saben ellos, pero es su mujer. Si vamos al lenguaje y lo invertimos, la alcaldesa y su hombre también inauguran plazas. Entonces empezamos a detectar
que esta normalización tiene unos sesgos un poco ridículos, ¿no? Cuando lo invertimos. Y es lo que decimos. En caso de los hombres esto no sería inaceptable, como lo que les explicaba de utilizar el nombre de Hillary y de Cristina como si fueran cualquier vecina, y jamás sería inaceptable. Ninguna de nosotras, ningún editor permitiría que ese titular pasara. Donald y Nicolás se reunieron en una cumbre. Jamás pasaría eso. ¿Sí o no? Ajá. Antes de ver esta, vamos a responderle un poco lo que decía Carmen, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la idea de lo que decía nuestra experta, de que efectivamente hay una mirada de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es necesaria reflejarla, es necesaria hablar de los contextos sociales en los cuales las mujeres son vulnerables. Pero hay una elección intencional de mostrar esta vulnerabilidad a través de las mujeres. Las mujeres no son las únicas vulnerables. Las mujeres no son las únicas que están en la inmunda con la migración. Pero hay una elección intencional de mostrar que esta mirada es, por supuesto, cuando vemos a los hombres, lo vemos en una manera un poco más romantizada. Vamos a la foto que seguramente ustedes han visto muchísimo, que es la foto del trabajo que hizo el Washington Post, de el papá que estaba viajando por la selva del Darién con su hija pequeña, y vemos que es una imagen que, por supuesto, muestra la vulnerabilidad, pero que tiene unos elementos limpios dentro de la tristeza que implica la imagen. Es decir, hay una mirada en donde ellos dos están en el centro, en donde están llenos de barro, pero hay hasta una ternura en la foto. Cuando hacemos esta mirada es porque efectivamente estamos viendo la excepcionalidad del hombre, viéndolo como que mira este papá heroico llevándose a su hija por la selva y cuidándola. Y realmente hay una mirada cuidadosa. Esto no tiene que ver solo con la selección de la foto, tiene que ver también desde el momento en que miramos, qué tomamos, qué mostramos de esa foto. Entonces, mi propuesta siempre ha sido que la foto no muestre o sea, yo pienso en mí y en la dignidad que me da, ¿sí? En la dignidad que tenemos todas, incluso en las peores circunstancias. Si yo vengo de caminar 400.000 kilómetros con un muchachero loco, por supuesto que estoy despelucada, por supuesto que estoy sudada, por supuesto que me duele hasta la vida, que tengo todo chorreado, que me veo horrenda. Y no es la belleza lo que estamos mostrando, es la dignidad del hecho. Eso tiene que empezar a pasar desde antes. Por eso la propuesta de acá es pensar, no hacer, conceptualizar, entender que la mirada que estamos mostrando parte desde el momento que hago clic. Y esa vulnerabilidad tiene unos matices cuando hablamos de los hombres. Los hombres son presentados en una vulnerabilidad distinta a las de las mujeres. Y podemos elegir un montón de fotos y verán cómo la mirada que muestra a los hombres en vulnerabilidad es distinta a la vulnerabilidad de las mujeres. Y prácticamente ni siquiera lo vemos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, esto es un caso que yo mañana voy a profundizar un poco más en el abordaje de violencia, porque bueno, esto habla de violencia sexual, pero no quería dejarlo hoy por fuera porque me parece muy revelador. No sé si conocen el caso de el asesinato, el femicidio de una DJ colombiana que se llamaba Valentina Tres Palacios, ¿ok? Y bueno, ella era una DJ, tenía una pareja que es estadounidense, y bueno, en una discusión, ella sale del local donde estaba, el tipo van hasta su casa, el tipo la mata y la mete en una maleta y la deja tirar, ¿no? Por supuesto, el caso tuvo mucho revuelo, femicidio, además, había mucha evidencia de la línea de tiempo de ella. Hay cámaras en donde se observa que ella entra al apartamento y luego sale él solo con la maleta, es decir, todo el trabajo criminalístico estaba hecho y revelaba que efectivamente su pareja había sido el femicida. Y bueno, efectivamente hay una cobertura, pero si ven el titular dice,
Habla el otro hombre con el que salía Valentina. O sea, Valentina estaba montándole cacho al tipo. Tampoco es que era santa. Si ven la foto de Valentina, es una foto en la que se ve sexy, seductora, mamazonga, come hombres. ¿Ok? Esto es un titular. Ahí no hay nota. No hemos entrado a la nota y hay un foco. Ya hay una decisión. Ya el titular la pone en una posición en la cual, por supuesto, bueno, Valentina estaba con otro tipo. O sea, vamos a escuchar lo que dice el otro tipo, porque es que salía con otro. No hemos escrito una línea y ya hay una situación que la pone a ella, que está muerta, que fue asesinada, ya la pone como, bueno, pero vamos a ver qué tan buenita era como para eso, porque es que la habrán matado. Y ahí no hay una línea escrita, esto es solo el titular. Pero tenemos al lado el caso de una agresión sexual en un rodaje de una película. Y si leemos el titular dice, un detenido por agresión sexual a la actriz Jedet en la fiesta de los feroces. AJPS es un hombre de 55 años, miembro del equipo de una de las películas nominadas. Ella, que fue agredida sexualmente, está con nombre, identificada, pero el agresor está con las iniciales protegido. Y ahí no hay una nota escrita. Esto es solamente el titular, el tweet. El tweet en el que le hacemos clic y entramos a la... Ella, que fue agredida sexualmente, está mostrada, revelada y lanzada para la calle. Y el agresor está protegido con las iniciales. Es un hombre de 55 años. Y ahí no hay nada, o sea, ni siquiera vamos a entrar en la conformación de la nota. Estamos hablando de elección de fotos, miren la diferencia entre ambas fotos, ¿ok? Una foto en la que escasamente se le ve el rostro, protegido, oscuro, en donde él está casi tapándose. Y, por supuesto, 3 líneas de cada lado y ya hay una historia y una posición tomada. ¿Sí o no? Entonces, esto no requiere demasiado análisis. Esto es pararse y decir, ¿por qué si ella fue agredida sexualmente, pongo su nombre y del agresor lo protejo y pongo sus iniciales? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tomamos esas decisiones? Y al respondernos, entonces empezamos a ver cómo el foco hace la diferencia en cada una de las elecciones. Vamos a ver la siguiente, que ya estamos casi terminando. Esto de la regla de la inversión, también nos lo señalaban en el video. Veíamos la idea de que, bueno, una mujer, esto era en el caso de la primera ministra, ay, olvidé su nombre, la que estaba con, bueno, ahorita recuerdo el nombre. Pero el titular es, claro, obviamente no puedo recordar el nombre porque no está en la nota. Y dice que es una mujer, ocupará el cargo de David Cameron a partir de otoño. Entonces, obviamente, Theresa May, por supuesto, Theresa May. Y lo importante era que esa mujer, una mujer cualquiera, va a ocupar el cargo de David Cameron. O sea, David Cameron se lo ganó. Ella es casi que una usurpadora que va a ocupar ese cargo a partir de otoño. Pero si hacemos la regla de la inversión y vemos lo ridículo que sería, un señor o un hombre seguirá siendo presidente del gobierno en España. No tiene ningún sentido. Si hacemos el mismo exacto ejercicio, sería un hombre ocupará el cargo de Theresa May a partir de otoño. ¿Eso sería un titular aceptable? En lo absoluto. Sería un titular ridículo e inaceptable. Por lo tanto, hacer la regla de la inversión. Este ejercicio me gusta mucho porque esto también tiene que ver con el tema de la diva, pero no tan diva, no que te pase. Si los medios tratasen a los hombres como tratan a las mujeres, Sofía Vergara, que tiene unos kilitos de más, imagínate cómo te atreves, Sofía Vergara, a engordar, vuelve al trabajo. Imagínense que digan eso de Ryan Gosling. Ryan Gosling con unos kilitos de más vuelve al trabajo. No tiene ningún sentido. Porque a nadie le importa si Ryan Gosling tiene unos kilitos de más, como tampoco debería importarnos si Sofía Vergara tiene unos kilitos de más. Van a trabajar en una nueva película, punto. Eso es lo noticioso.
Entonces, una regla sencilla que nos permite detectar con las antenitas de vinil lo ridículo que es que tratemos a las mujeres con unos estándares que no aplicamos ni aplicaríamos jamás en los hombres. Nos dice por acá Eli Córdoba, muchos medios no están interesados en definir una línea porque solo les interesa publicar noticias sensacionalistas y que en teoría vendan o generen una cantidad de likes o comentarios. Claro, pero le vendemos lo que es atractivo. Tú no vendes algo que no quieras, o sea, tú pones en vitrina lo que más llama la atención. ¿Por qué llama la atención que Valentina Tres Palacios haya salido con otra persona? A mí no me llamaría la atención que un agresor sexual de la industria cinematográfica esté identificado con nombre y apellido. Yo le daría clic, pero no. Entonces no es solamente lo sensacionalista, es que a él lo protegen y a ella la exponen. Y los dos generarían clic, porque yo quisiera saber quién es el violador y sin embargo no aparece identificado. Entonces, esa lógica también hay que evaluar porque no solamente podemos responsabilizar a la gente, es que a la gente le gusta eso, no, es que nosotros le estamos generando el contenido. ¿Qué contenido le estamos generando y desde cuándo y desde qué mirada lo estamos enfocando? ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tenemos, sí, ya estamos en los tiempos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque tenemos muchas maneras de hacerlo y una de ellas es empezar a diversificar las fuentes. Porque si seguimos hablando con los mismos, de la misma manera, de la forma, porque el periodismo era así desde que yo nací, desde que lo inventaron, pues seguiremos haciendo periodismo del siglo XX y quizás un poco más para atrás. Porque además tenemos una responsabilidad amplificadora. Nuestro trabajo es que empecemos a señalar las cosas que son naturalizadas, pero que además muchas más personas la vean de esa manera. No solamente otras mujeres periodistas, otros hombres periodistas, también público, lectoras, lectores, que empiecen a tener criterio, porque hay que amplificar lo que no está bien. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Porque tenemos que generar referentes, porque la idea de que las niñas y las adolescentes y otras mujeres puedan ver que lo extraordinario no es tan extraordinario y que ese cuarto de mujeres que están representadas en los medios probablemente son muchísimo más y nosotras mismas podríamos ser esas mujeres que no estamos siendo reflejadas, es parte de nuestro trabajo en generar referentes nuevos y de ver que esto sí es importante. Y esto nos ayuda a potenciar voces de mujeres expertas, porque si no las estamos entrevistando, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que están haciendo? Seguirán en sus casas lavando con a mano porque no tienen electrodomésticos, ¿sí o no? Entonces, esto es parte de nuestro trabajo, potenciar las voces, y aquí digo expertas, pero no necesariamente estamos hablando de expertas especialistas. Tenemos un montón de fuentes de mujeres que a mí me gusta mucho el término, aunque el chavismo lo ha secuestrado, pero a mí me gusta mucho el término saberes, porque el término saberes efectivamente te habla de el conocimiento de la experticia de vida, ¿sí? Y eso es algo maravilloso que muchas veces dejamos por fuera y que no consideramos. En trabajos que hemos hecho, en los cuales vemos que hay mujeres, por ejemplo, mujeres costureras, mujeres que hacen otras cosas que no necesariamente tienen un doctorado, posgrado, que también son importantes, y tienen tantas cosas que decir, pero que, ay, la ponemos ahí, tú sabes, como la señora que hace lacito, o la señora que hace sábana, o qué sé yo. Eso es importante. Y es importante que además ellas mismas se reconozcan como expertas en temas que probablemente crean que no son importantes. Y eso es parte de toda esta nueva mirada que empezamos a apuntar. Por lo tanto, les voy a proponer un ejercicio, porque mañana nos vemos. Vamos a buscar una noticia que tenga mujeres como centro de la historia. Esto en cualquier ámbito, la que a ustedes les guste. Esta mujer o mujeres, pueden ser una nota con varias mujeres o con una sola mujer, tiene que ser protagonista. Si vamos a seguirnos por los datos del monitoreo, les va a costar porque son apenas 25%. Pero bueno, hagan el ejercicio y logren encontrar una mujer como centro de esta historia. Lo primero que vamos a revisar es el titular y el lead, y yo recomendaría que lo hagan sin ver la nota primero, es decir, lean la nota por supuesto, pero deténganse en el titular y el lead
para ver ya de entrada este foco, esta propuesta que está en las primeras líneas que le ofrecemos al lector. Y según los estereotipos que hemos identificado, de los que ya conversamos, les recuerdo, está la supermujer, multitasking, que hace todo, que vuela, que camina en el agua. Están las madres cuidadoras, están las divas, y tú sabes, toda esta idea de la industria, y están las extraordinarias, las fuera de liga. Según estos estereotipos identificados, describa cómo está o están representadas estas mujeres. Y las víctimas. Olvidé las víctimas, muy importante. Por supuesto, esto nos va a obligar a ver cuáles son las características con las cuales las presenta esta nota, ¿no? Si es víctima, cuál es la descripción, si es extraordinaria, cuál es la descripción, si es una madre cuidadora, cuál es la descripción. Y por supuesto, propongan un titular y un lead con este enfoque un poco más ajustado. Si la nota ustedes consideran que es una nota que ya tiene un enfoque incorporado, maravilloso, la traemos y la revisamos porque las buenas prácticas también las revisamos. Si no, pues propongan un titular y un lead a ver cómo podemos con pocas palabras y con un enfoque ligero ir modificando propuestas, incluso de cómo el lenguaje con un cambio de palabra vamos a tener una diferencia significativa en el texto. Entonces, no se les olvide, tienen tarea. Hoy tenemos trabajo, tenemos marcha, tenemos que ir para la calle, tenemos mucho que hacer, pero esto es un ejercicio bastante sencillo porque además ustedes hoy van a tener que leer noticias porque eso es parte de nuestro trabajo. Una de esas tantas noticias, recuérdenla y digan, esta es la noticia que voy a ver y voy a leer el titular. No les va a tomar más de 3, 4 minutos y por supuesto, si hacemos titular como oficio, porque eso es lo que hacemos, cambiar el titular y el lead les tomará pocos minutos. O pueden hacer propuestas y las revisamos acá mañana, ¿ok? En esta lámina siguiente, Eduardo, tienen la primera lista de materiales. Esto siempre es muy útil para nosotras como fuentes porque tenemos un montón de insumos allí que vamos a utilizar. Este informe, el primero, Who Makes the News, es muy importante porque además nos da la mirada directa del análisis de medios, ¿no? Es una mirada muy enfocada en los medios de comunicación. Y bueno, allí tenemos bastantes datos de manuales de género para escribir, para proponer y de cómo esto lo podemos incorporar a nuestra lectura cotidiana. Por supuesto, están Mujeres Referentes, que ustedes la conocen, y portales donde podemos ver cómo esta amplificación de las voces de mujeres es fundamental para cambiar el enfoque. Mañana, allí tenemos en esa última lámina, tenemos mañana, vamos a hablar de la violencia y el abordaje de violencia basada en género y vamos a hacer unos ejercicios bastante divertidos, bueno, divertidos, pero también de reflexión, de cómo, de dónde sale esta historia y por qué usamos los términos y los enfoques que usamos. Porque nada de esto es gratuito, esto tiene un origen, esto viene en la leche materna y es muy difícil de identificar hasta que lo vemos, lo exteriorizamos. Entonces, mañana vamos a profundizar un poco más en eso y vamos a tener mucho más ejemplos. ¿Ok? Por ahora, estamos listos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, Gabriela, muy interesante, perdón. Dale, dale, Mabel. Ok, Gabriela, de verdad bien interesante y te puedo decir que en mi caso, que tengo 52 años, debo admitir que definitivamente hay un sesgo que es parte del sistema en el que uno nace y crece y termina redactando una nota de prensa, porque tal vez si yo no escucho un taller tan interesante como este, pues no llego a percibir, a ver con otros ojos, en vez de ver con unos lentecitos, ahora estoy viendo con un gran telescopio, una realidad que muchas veces no percibimos precisamente porque no manejamos esos entretelones. Pero también me cabe la duda si ciertamente no es algo
que hacen de manera consciente los editores de los grandes medios, sino que muchas veces es parte de esa enseñanza o ese sistema en el que él como hombre también creció, a desvalorizar a la mujer o a minimizarla. Entonces pienso que sería bien interesante, sería ideal, extraordinario, que en todas las redacciones de los medios de comunicación y que incluso en los pensums de estudio, se Sí. incluya este tipo de reflexiones para que los nuevos escribientes de la historia tengan esa otra óptica interesante y necesaria en la que se tiene que redimensionar el rol de la mujer. Entonces, bueno, no quisiera pensar que hay algo planificado. No, hasta pudiera pensar que es inconsciente, que ese hombre editor o ese periodista hombre minimiza a la mujer cuando escribe o cuando tiene que enfocar lo que hace o lo que deja de ser la mujer. Entonces, bueno, dejo esto como reflexión. De verdad estoy muy agradecida por esta oportunidad de quitarme estas gringolas que quizás no me habían permitido ver un poco más allá cuando uno lee ese titular o cuando uno enfoca el hecho noticioso. De verdad que muy agradecida y bueno, qué mejor regalo hoy Día de la Mujer, escucharte y saber que sí podemos, claro, es un trabajo de hormiguita en medio de la sociedad en que vivimos, pero sí es interesante que nosotros multipliquemos estas reflexiones, este conocimiento y que ojalá se hagan parte del trabajo diario en las redacciones de los grandes medios, en las aulas de clase, donde estos colegas que se están formando tengan precisamente las herramientas y el conocimiento para revertir esta manera de ver a la mujer, de minimizarla y por el contrario, pues darle su justo lugar en la sociedad. Por cierto, tengo algo, mientras te escuchaba, estaba pensando en una grata experiencia que estoy viviendo ahorita, en que en un aula de clase donde estamos haciendo una maestría en mercadeo, somos creo que 21 alumnos y somos 18 mujeres. Es muy grato ver que la mujer es protagonista en el aula. De paso, la facilitadora de la materia que vimos ayer es una mujer y qué bonito ver que nosotras las mujeres somos las que estamos dando la cara, incluso en esto de perfeccionar el conocimiento, de actualizarnos y de empoderarnos. De verdad que ha sido muy grato lo que viví ayer y hoy pues termino yo de ponerle como que ese lazo a este regalo de ser mujer, definitivamente. Gracias por tus conocimientos y tus reflexiones que me han dejado de verdad, de alguna manera preocupada, porque no tenía esa visión tan completa que tú me has enseñado hoy. Gracias de verdad por tu tiempo. Imagínate, placer para mí. Placer para mí. Cada vez que salen de la operación de quirófano, yo soy feliz. Delia, y para que no te sientas mal, yo estoy en tu mismo rango de edad y yo tengo ya como 3 4 años diciendo, ya va, yo estoy desaprendiendo cosas porque efectivamente en nuestra generación, o sea, las generaciones posteriores, los veinteañeros, los treintañeros, tienen, a ver, es como con el celular, pues nacieron de alguna manera ya con escuchando ese discurso, mientras que nosotros es ahora que estamos poniendo, que nos están operando, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, a mí me encantaría llevar, y perdón por el estereotipo, como reina en carroza a Gaby por todas las salones, efectivamente de clase, pero también por las salas de redacción, y no por los grandes medios, porque ya no existen los grandes medios en Venezuela, pero sí por todos los medios que están ahorita, chiquitos, grandes, cuentas, y no solamente con el tema de género, también con el tema de la violencia, pues, ¿no? Que lo vivimos con Monitor de Víctimas y todos los periodistas de sucesos que también utilizan un lenguaje revictimizante, ¿no? Así que bienvenida, bienvenida, Delia, a este desaprender sabroso y crecer juntas. ¿Alguien más quería comentar algo?
Por cierto Bueno, que, perdón, aprovecho una vez más, monitor, mujeresreferentes.com. Una de las cosas que decía Gaby era el potenciar voces expertas, y hay muchas voces en las regiones donde están ustedes que no necesariamente las conocemos acá en Caracas, y que deben estar en Mujeres Referentes. Entonces, por favor, métanse en mujeresreferentes.com. Ahí hay un link para postular mujeres y personas no binarias. Entonces, bueno, personas que ustedes sepan que pueden ser fuentes para nuestros trabajos periodísticos, por favor, postúlenlas para incorporarlas. Sí, y Delia, quiero que sepas que parte de mi evangelización, yo soy profesora universitaria, es que yo meto esto de contrabando. No creas tú que se van liso. Esto es un contrabando con el que yo ando en la vida. Y por supuesto, estamos impulsando desde la universidad, yo soy docente de la Central y de la Católica, estamos impulsando desde ambas universidades una materia electiva que se llame Periodismo con enfoque de género, para que dentro de toda esta estructura no hablemos solo al público cautivo, porque es algo de lo cual yo he insistido mucho. No podemos seguir convenciendo a las que quieren desaprender. Tenemos que apuntar a quienes ni siquiera saben que forman parte del sistema y que lo perpetúan. Por lo tanto, no debería ser electiva, sino obligatoria.